Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual. Hay que admirar la devoción que muchos tienen para la religión que practican. Pero ¿será cierto que toda religión nos conduce a Dios? ¿Será cierto que todas las religiones agradan a Dios? El reino de los cielos no se compone de personas que practican una religión. Se compone de personas que tienen una relación con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento en Cristo Jesús. El ejemplo más claro de esto es el apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy religioso. Él pertenecía a una de las sectas más religiosas del judaísmo. Él era un fariseo. ¿Qué significa esto? Él era un judío con profundas convicciones. Era un estricto seguidor de la ley de Moisés. Y él lo dice que en cuanto a la ley de Moisés, nadie lo superaba en su tiempo. Él había estudiado a los pies del famoso Gamaliel, seguramente preparándose para ser un rabino. Difícilmente ibas a encontrar a alguien que fuera más religioso que Pablo. Pablo no solamente era un religioso cualquiera, sino que era muy celoso de sus creencias. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, se nos muestra la seriedad de Pablo en cuanto a lo que creía. Él tomaba muy a pecho el defender su religión. Para él, los seguidores de Jesús y Jesús mismo eran una amenaza que tenía que ser detenida a todo costo. Cuando los judíos mataron a Esteban apedreándolo, Pablo consintió en su muerte y hasta cuidó las túnicas de quienes lo estaban apedreando. Y entonces él lanzó una campaña de persecución feroz en contra de la iglesia. Hasta iba casa por casa en Jerusalén, arrastrando a nuestros hermanos en la fe, echándolos en la cárcel. En Hechos capítulo 9, versículos 1 al 2, se nos dice que odiaba tanto a los seguidores de Jesús que hasta respiraba amenazas de muerte. Él vivía para amenazar y matar y buscar a los creyentes de Jesús. ¿Por qué? Porque él era celoso de su religión. Él consiguió cartas del sumo sacerdote para viajar a Damasco y visitar las sinagogas ahí con el fin de encontrar a los seguidores de Jesús y traerlos presos a Jerusalén. No cabe duda que era un hombre devoto de su religión, no solamente de palabras, sino también en acción. Y aunque era devoto de su religión, él no tenía una relación con Dios. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9, se dan los detalles de cómo Pablo se encuentra con Dios. Se relata que casi al llegar a Damasco, Pablo y el grupo de hombres que le acompañaban fueron rodeados por una luz del cielo. Algo extraño, porque la escritura dice que era al mediodía y Pablo cayó a tierra y Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? El Pablo valiente que pensaba acabar con Jesús y con todos sus seguidores en defensa de su religión, ahora con voz temblorosa preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Desde ese día su vida cambió. La misma dedicación y celo que tenía para el judaísmo, ahora la tenía para Jesús y su reino. Ya no practicaba una religión, ahora había entrado a una relación con Cristo Jesús. Por eso en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, él escribe: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pablo había entendido que él solamente tenía una religión, pero ahora había entrado a una relación con Cristo. Un Cristo resucitado que le había enseñado el verdadero evangelio. A lo que deseo llegar con esto es decir que hay personas muy religiosas y devotas de sus creencias. Pero eso no significa que tengan una correcta relación con Jesús. Eso no significa que pertenezcan al reino de los cielos. Al mismo tiempo también quiero señalar que si tenemos una relación con Jesús, sentiremos un orgullo saludable por su reino, el cual nos hará presentar defensa, pero con mansedumbre, de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Tienes una relación con Jesús o solamente estás siguiendo una religión? Que Dios te bendiga.